asambleísta, sin duda alguna, en ese sesgo, en ese sesgo de la opinión que acaba de dar Lourdes, hay un veto de realidad, un veto de verdad. La gente ve que la Asamblea discute, llega a un acuerdo, la ley va al presidente de la República, el presidente de la República la vira, la tuerce, la borra, vuelve a poner, escribe lo que no iba, hace lo que quiera, manda a la Asamblea, y la Asamblea no responde con una dignidad intelectual, con sus votos para evitar el veto. ¿Usted cree, y es que eso termino, usted cree que esa conducta, ese comportamiento también va generando que la ciudadanía pierda fe en las instituciones democráticas y sucedan hechos como este? María José, buenos días. Agradecerle a usted por la... Un poquito más largo, un poquito más complicado, pero es mi nombre completo, María Josefa. Muy bien, muchas gracias por la sugerencia, no se preocupe, para mí siempre un placer acompañarles en este medio. Amable. A ver, todo lo que se viene generando en la Asamblea es fundamentalmente con la participación de actores y sectores. Me preocupa el hecho de que a estas alturas se justifica y eso realmente no está bien. Todo lo que ocurrió el 30 de septiembre no es un hecho aislado, al contrario, más bien, todo lo que se expresa en los plenos de la Asamblea Nacional por parte de la oposición es precisamente con la finalidad de incidentar, de violentar todos los procesos de aprobación, de discusión y de debate de las leyes. Lo que ocurrió hace 15 días concretamente, cuando se discutía y se planteaba debatir la ley de educación intercultural. Los señores del MPD, a la cabeza la señora Zamora, precisamente fueron los que no permitieron que los maestros, que los padres de familia, que los estudiantes puedan tener un articulado que precisamente tiene que ver con sus bondades, con sus beneficios. Y digo eso ¿por qué? Porque en la comisión en la que yo participo, que es la Comisión Ocasional de Educación, participan los proponentes, la Unión Nacional de Educadores, el Ministerio de Educación, el Contrato Social por la Educación, y precisamente el día de hoy estamos socializando o vamos a Esmeraldas a incluir todas esas opiniones y esos criterios, insisto, mientras más se socialice, mientras más se incluya las opiniones, las observaciones, mucho mejor para que no hayan estas observaciones que vienen del Ejecutivo. Sin embargo, ahí viene una aclaración para la ciudadanía. Este término socializar como que se ha convertido en una verdadera burla para el pueblo ecuatoriano, y con todo el respeto se lo digo, porque se socializa, se escucha, se debate, se cambia, se llega a consensos. La ley se la manda el presidente de la República y el presidente de la República, también con todo el respeto, hace lo que le da la gana con la ley, la modifica, le mete cosas que no están contemplados en el proyecto original, viola la Constitución y atropella los derechos de los demás, pues incluso se burla de la Asamblea. Eso es lo que causó la inconformidad policial y la inconformidad de otros sectores sociales que no les gusta la forma como se está legislando arbitraria y atropelladamente. El problema viene ahí viene la pregunta. A ver, ustedes no son corresponsables y cómplices de lo que ocurrió ese día, que fue agitado y fue exacerbado por la actitud imprudente del presidente de la República. Es decir, es todo un conglomerado legislativo, ejecutivo, que está atropellando a la sociedad, pues, y la sociedad reacciona porque está siendo atropellada, pues ese es el problema. Constitucionalmente el señor presidente de la República es un colegislador más. Sí, pero no puede hacer lo que le da la gana, pues es colegislador, pero no puede hacer lo que le da la gana, pues. Un ejemplo, licenciado Maldonado, cuando se discutía el veto a la Ley de Educación Superior, donde habían observaciones, criterios y opiniones de todos los actores, la oposición abandonó el pleno, precisamente. Con eso se expresa en qué condiciones se han desarrollado las sesiones, fundamentalmente desde la bancada de oposición, que mantiene un criterio bastante sesgado. Y eso ha permitido, inclusive, lo que usted está manifestando, sí, cuando se habla de socialización, pero quienes participamos realmente, quienes estamos y defendemos la gestión, en el caso muy particular de las leyes que discute, por ejemplo, educación. ¿Quién le da al presidente, mi última pregunta, porque ya no voy a seguir en este tema, quién le da al presidente el derecho, entre comillas, a intercalar en los proyectos que le llegan del legislativo temas que no han sido contemplados ni figuraban en el proyecto original? ¿Dónde está eso en la Constitución? Por eso es que viene el atropello y la reacción ciudadana, pues. En la Constitución se plantea que la educación, por ejemplo, es política pública y que el Ejecutivo asume la rectoría de los sistemas. Entonces, en ese caso, lo contempla la Constitución. Entonces, el presidente de la República tiene todo el derecho
de discutir, de observar los temas que tienen que ver con él, precisamente, la rectoría de los sistemas. Hablando de políticas públicas, asambleísta Moreno, una de ellas es construir plataformas suficientes que generen un diálogo eficiente, que puedan servir de marco para una paz, no que cae del cielo, que se construye, y solamente hay un elemento importante en cada una de esas construcciones: dejar la soberbia y poner la inteligencia. A nosotros también en la época de Roldós nos tocó la posibilidad de que deshagan el Congreso. Y nos sentimos mal, indudablemente. Pero ahora ustedes parece que están secuestrados, no el presidente de la República, sino los asambleístas, con este tema de la muerte cruzada. Cada vez que ustedes no le hacen o pretenden no hacer caso al Ejecutivo, inmediatamente los amenazan con la muerte cruzada y se allanan a toda circunstancia. En lo que respecta particularmente a quienes estamos acá, no únicamente por la coyuntura, estamos acá desde hace un proceso de trayectoria política identificado con los movimientos sociales en el país. Nosotros, qué mejor que sea el escenario propicio para nuevamente someternos a las urnas y que el pueblo califique realmente si estamos cumpliendo. Qué mejor, porque eso va a permitir vamos a la muerte cruzada, porque hasta el momento es solamente amenaza. Cada vez y cuando que ustedes se portan mal, los amenazan, inmediatamente se portan bien. Esa es la impresión que tiene el pueblo. Pero ¿por qué usted no juzga también a la oposición? La oposición es la que siempre incidenta y ratifica el hecho de que si es que viene la muerte cruzada, precisamente ellos serían los principales defensores. Claro, pues, porque ellos siempre boicotean, fraudulentan los procesos, no permitiendo desarrollar de mejor manera las cosas que se debaten al interno. Estoy conversando con Lourdes en un tema muy importante. Estamos socializando, y digo, licenciado Maldonado, socializando con los indígenas en Riobamba la ley de educación, pero incluido la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Entre ellos tienen diferencias, no hay acuerdos. Entonces yo le digo a Lourdes, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en temas gruesos, en temas primordiales, en temas donde en definitiva podemos hacer una ley que fundamentalmente garantice la equidad, la estabilidad, y no permitir precisamente estas observaciones que es fruto precisamente de la falta de congruencia, de socialización, dependiendo, licenciado Maldonado, quién dirige la mesa, dependiendo sí, pero si es que hay la voluntad y la predisposición. Se termina el programa y realmente ya falta el tiempo. Solamente una pregunta. ¿Qué nos garantiza a los ecuatorianos que la Asamblea, no hablo ni del gobierno, del grupo gobernista, ni de la oposición, sino de la Asamblea, que la Asamblea va a adoptar una actitud verdaderamente digna y de sintonía con los intereses nacionales y populares, y no una actitud de subordinación mayoritaria con los intereses muchas veces legítimos y otros ilegítimos por anticonstitucionales del gobierno? ¿Qué nos garantiza que la Asamblea va a servir al pueblo y no al gobierno? Esa es la diferencia para evitar el conflicto social. El que hoy se aprueben las leyes precisamente no a trastienda y no entre cuatro paredes, como antes era el Congreso. Ahora tenemos que responder precisamente con el llegar a hacer partícipe a los actores de estos procesos, y eso es lo que estamos haciendo. En donde me encuentro es fundamentalmente mi afán o nuestro afán que la gente participe, vea la ley de educación superior con todas las diferencias, con todas las cosas que se hayan desarrollado. Precisamente los rectores, los profesores, a María Josefa le consta cuántas opiniones adversas, cuántas opiniones favorables se dieron en este tema, y eso deberíamos haber discutido en el Pleno, pero los señores abandonaron. ¿Qué, con mucha más razón entonces la muerte cruzada, si no hay la voluntad, no hay la predisposición? Inclusive el asambleísta Gutiérrez es el que más descalifica a la Asamblea, y es de donde él mismo proviene, y además ya fue diputado en el viejo Congreso, y seguramente él sigue acostumbrado a esas prácticas en las que indudablemente también tenían el respaldo de los comunistas, como dijo Lucio Gutiérrez, que por cierto fueron parte de una coalición para llegar y ser gobierno, ¿no? De esa también tengo algunos recuerdos de las coaliciones, de acuerdo al tono de la musiquita que se le pega a la izquierda y a esa izquierda que normalmente apoya a los gobiernos de turno. Pero en todo caso sería un buen tema para que nos acompañe en una próxima ocasión, asambleísta Moreno, porque ya se acabó el tiempo por hoy. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.